Muy bien, hablamos de víctimas de un represor, señalan a su victimario. Tenemos en la mesa a Norge Rodríguez, editor de Yucca Byte, uno de los sitios de internet más visitados por aquellos que tratan de informarse verazmente, vamos a decir, sobre el caso cubano. Gracias por estar aquí. Gracias siempre por la invitación. Cómo no. Y tenemos en línea a Luis Domínguez, investigador de Cuba al Descubierto. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo, muchas gracias por invitarme. A ver, Norges, empecemos. ¿Cuál es el caso de víctima y victimario? ¿Eres tú una de las víctimas? Yo soy una de las víctimas. O sea, yo trabajaba en el Instituto Superior de Arte, que ahora se llama Universidad de las Artes. ELISA. ELISA. Trabajaba en el departamento de comunicación del ELISA y atendía todo lo que tenía que ver con el website, redes sociales y tal. Ahí comencé a finales de 2014, pero yo tenía un blog, que así es que yo empiezo como en todo este mundo del periodismo. Yo venía de las telecomunicaciones, que lo que estudié fue eso, y empiezo un blog. ¿En la UCI estudiaste tú? No, en Santiago de Cuba, en la Universidad de Oriente. Y cuando llego a La Habana, pues empiezo a trabajar en estos temas más relacionados con comunicación. Entonces, al tener el blog, yo les pregunto ahí en ELISA, mira, yo tengo un blog, yo sé que muchas veces esto trae problemas por lo que uno escribe, pero no hay problema. Y con el tiempo, o sea, a los meses, empezó como una historia ahí. Una nebulosa. Exactamente, con el blog. Entonces dijeron que había un problema en el contrato. Tú sabes que ellos siempre usan unos argumentos ahí de tecnicismo, ¿no?, en el contrato. Y yo supe que lo que pasó fue que llegó la seguridad del Estado y este señor... ¿Cómo se llama? ¿De quién estamos hablando? Rolando Patricio, que hoy es... fue diputado y hoy tiene un cargo importante ahí en el ¿Es Parlamento. este señor? Este señor, Rolando sí. Miguel González Patricio. Él era el rector de ELISA en ese momento. Lo interesante de eso era que yo vivía, pues yo soy de Santiago de Cuba. Entonces yo me moví. ¿Tú estabas becado? Yo estaba viviendo en la beca de ELISA. Entonces no solo fue que me expulsaron del trabajo, sino que me expulsaron del lugar donde vivía. Entonces quedé sin trabajo y sin lugar donde vivir. En ese momento recuerdo que fui a vivir a casa de una amiga, que ahora está aquí, Yaima Pardo, la periodista. Bueno, famosísima, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estuve un mes, qué sé yo, pero fue así el proceso. O sea, me reunieron, me dijeron que... Después entonces supe que el tema era el blog, algo que había escrito. En aquel momento, recuerdo, hice un artículo que se llamaba Internet cubano al jengibre. O sea, yo estaba en 2015 como advirtiendo lo que podría venir con esa apertura del Internet. Era un Internet a lo China, a lo Rusia, censurado, con apagones. Y eso molestó en aquel momento, que creo que fue, o sea, en ese momento Díaz-Canel era vicepresidente, ¿no? Y dio un discurso de apertura. Recuerda que era el momento del deshielo, entonces ellos estaban con todo este tema de la apertura, ¿no? Internet, los cuentapropistas. Y yo escribí ese artículo en ese año, ¿no?, en febrero, por ahí, de 2015, y al parecer molestó. Y entonces llegó la seguridad del Estado, se reunió, según me informaron, con este señor, que era el jefe, ¿no?, de la universidad. No, Miguel González Patricio, ¿no? Y ya la orden fue que me expulsaran, o sea, sin trabajo y en la calle. Luis, ¿tú sabes, conoces a esta persona? Yo no, la verdad. Sí, él es un diputado del Parlamento cubano y también representa a Cuba en Eurolat. ¿Qué es eso? La reunión de parlamentarios europeos y latinoamericanos, donde él es un asiduo visitante a los temas estos, a las reuniones de estos parlamentarios. Y él ha estado él saludó al rey de España en julio de este año, del 2023, estuvo en la República Dominicana no hace mucho, hace un mes. Y ese video donde, por ejemplo, eso no es Cuba, ¿no? ¿O sí? Esto ahora ahí, en esa entrevista, fue en España. Se parece. Ahí mismo, entrevista. Al Senado español, parece. Sí, sí, no a las Cortes, sino a otro edificio aparte que tienen ellos en Madrid. Sí, y por cierto, Norge no fue el único reprimido por este señor. Hay otra persona, Henry Constantín Ferreiro, que también fue reprimido por él. O sea, esta persona sale de Cuba, es diplomático cubano, ha publicado libros por doquier defendiendo la dictadura cubana
y al mismo tiempo le está dando ayuda al gobierno cubano, pero al mismo tiempo reprime adentro de Cuba. Es lo que quiero que el mundo sepa. ¿Por qué sale a relucir ahora a él entre tantos represores? Bueno, Es que como hubo esa reunión de Eurolat en la República Dominicana, yo me puse a mirar a ver quién había asistido por parte de Cuba, y cuando halo la soga, sale que ha reprimido a Norge y que ha reprimido a Henry Constantin. También la otra persona de la cual vamos a hablar participó en lo mismo, pero este reprimió a otras personas más. Ajá, Henry Constantin, bueno, que ya ha hablado con nosotros varias veces y que el pobre no está... Él fue expulsado de la universidad, de esta misma universidad, y este señor era... Ahí yo quería destacar, la primera declaración que yo di sobre este tema se la di al Observatorio de Libertad Académica, que dirige Omar Ruiz Urquiola, y que han hecho un trabajo sobre este tema específicamente, las expulsiones de las universidades cubanas, de los centros de estudios cubanos. Y el otro detalle es que en 2009, creo que fue, yo no sé si recuerdas una protesta que hubo en Elisa de estudiantes. Él también era rector en ese momento y pues le abrió las puertas a la seguridad del Estado para que reprimiera a los estudiantes que habían protestado. Habían protestado por la situación de la comida, etcétera, etcétera, y hubo como algunos discursos que se grabaron en aquel momento y yo recuerdo que se movieron... un pasillo, ¿no? Exacto. Ajá. Él era rector también de la universidad. ¿Tenías otro caso, Luis, me dijiste? Sí, el otro es de el que es el presidente de la UNEAC. Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Exacto, y se llama Luis Morlote. Ajá. Esta persona reprimió en Cuba a Gorky Águila, prepárate porque la lista es larga, a Poesía Sin Fin, a Omni Zona Franca, a Pro Arte Libre, a Iris Mariño, a Odalis Ochoa, a Fred Monster, a Sol García Basulto y Dani Rodríguez, entre otros. Y a Rotilla, ¿no? Claro. Él es natural de Quemado de Huines, nació en 1964. Por cierto, él tiene una hermana viviendo en Tampa que se llama Katia. Él tiene que pensar, tiene 2 hijas. ¿Qué es lo que él le va a decir a sus hijas el día de mañana cuando esas hijas le pregunten qué hizo él por la libertad de Cuba? ¿Qué es lo que va a decir? Le preguntarán. ¿Va a decir la verdad, reprimir? ¿O va a decir qué es lo que va a hacer? Él tiene que pensar en las consecuencias de las cosas que ha hecho y de las que hace.